Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 31 de marzo del año 2023. El tema de la videoconferencia del día de hoy es la historia de la humanidad en 6 tragos y va a ser impartida por el académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, hizo pediatría en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastroenterología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y también es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Siempre es un gusto recibir aquí a mi colega y amigo, el doctor Michel, que además es un experto en temas médicos, pero en estos temas no deja de sorprendernos siempre, y quiero ceder el uso de la palabra y la cámara al doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante, Reinaldo. Está apagado tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Es para mí un gusto poder compartirles un una charla que saqué de un libro que así se llama, La historia del mundo en 6 tragos. Se llama La historia del mundo en 6 tragos, es de Tom Standash. Está hecho por Editorial Debate, es una edición antigua. Según mi memoria, creo que me lo regaló mi papá. Entonces, lo leí y hay algunas reflexiones que quisiera tener la oportunidad de compartirles, agradeciendo el foro y el favor de su atención. Entonces, empezaré por ay, ¿cuál es este? No, no es ese. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a ¿ya están viendo mi pantalla? Aún no. Okey. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya hice una michelada. No puedo disminuirla ni aumentarla. Mm. A ver, fin de la presentación. Ahí está. La voy a minimizar. Ok. Voy a compartir la pantalla. Sí. Sí, adelante. ¿Ya la están viendo ahí en presentación No, pequeña? aún no. Ok, la canción. Si tienes algún problema, mándamela. Ya te la mandé a tu correo precisamente por esto. A ver, déjame ver. Voy a seguir neciando con esto, a ver si la puedo compartir. Ahora sí ya ven mi pantalla. No, aún no, pero yo la voy a abrir aquí, si te parece bien. Me parece fabuloso. Ya la tengo yo aquí. Y precisamente por eso te la envié, porque ya ves que luego la tecnología hace de las suyas. Ahí ya se ve perfectamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la charla hablando desde la cerveza que usaron los faraones egipcios, hasta las bebidas de aguas Tú negras. La siguiente, por favor. Si bien es sabido por todos que el agua es un líquido vital,
es el componente principal de nuestro organismo. Al nacer tenemos 70% de agua, un adulto 60% y en un anciano puede llegar hasta el 50% de contenido hídrico corporal. De hecho, la deshidratación es uno de los signos de vejez. La siguiente, por favor. Hablar de 6 tragos, por supuesto que después del agua, porque ya como decía, es un líquido vital. La sed es más mortífera que el hambre, pues solo respirar es más importante. Sin comida podemos vivir unas semanas, 47 días dicen los que saben. Y sin agua, unos días, hasta 5 también por ahí está escrito. La siguiente, por favor. Por lo tanto, es un líquido vital. La que sigue, por favor. ¿O yo la puedo pasar? Ya está. La siguiente. De hecho, la prehistoria nos dice que las grandes civilizaciones se asentaron cerca de ríos y arroyos, como los egipcios, los mesopotámicos y los indios. Y vamos a charlar precisamente de las bebidas que como alternativa para tener agua segura nos acompañan a lo largo de nuestra historia. Son 6 bebidas. La siguiente, por favor. Que los arqueólogos, son 6 bebidas que tuvieron un periodo dominante. Si bien los arqueólogos nos dicen que tuvimos una edad de piedra, una edad de bronce, una edad de hierro. Otro clic, por favor. Estas bebidas que han tenido un periodo dominante y que actualmente las seguimos conservando, serán la cerveza, el vino, los destilados, el café, el té y las bebidas a base de cola. La siguiente, por favor. Otro clic. En los últimos 10,000 años, anterior, en los últimos 10,000 años ha sido un desafío, de hecho fue un desafío para la humanidad conseguir, conseguir fuentes de agua como alternativas seguras. El agua, eh, eh, se buscaron estas alternativas seguras para el agua y estas bebidas se han utilizado como moneda para asentar la religión, la política, buscadas como fuente de inspiración, de poder, y se usan en las celebraciones hasta la época actual. La siguiente, por favor. Al alcohol, la cerámica le cambió todo, porque si bien la humanidad conocía la fermentación de algunas frutas que se convertían en vino, o el agua y la miel, el hidromiel, pues estas no se podían almacenar hasta que apareció la cerámica por ahí después del año 6000 antes de Cristo. La siguiente, por favor. Y a partir de que se conserva las bebidas alcohólicas, se han utilizado para todo tipo de celebraciones, como las que pueden ver en esta lámina, desde el nacimiento hasta la muerte. La siguiente, por favor. Empezaremos como el primer trago, que será la cerveza. Pareciera ser que fue uno de los primeros vinos o los primeros alcoholes que probó la humanidad. Una vez que nuestros antepasados se volvieron sedentarios y se establecieron por ahí en la creciente fértil del Nilo, en la región entre Egipto y Turquía, como se ve ahí en la imagen. Esta recolección de cereales, perdón, eh, había que guardarlos, crudos eran incomibles. Se machacaban, se les agregaba agua, se producían algunas sopas, agua caliente que al liberar los cereales, los almidones, lo hacía espesante, aparentemente. Lo que sigue, por favor.
Lo que se supone es que estos granos que algunos se quedaron en los recipientes, les cayó un poco de agua y se produjo una bebida de sabor dulzón, puesto que las diastasas que tienen los cereales, y de hecho la cebada es uno de los cereales más fáciles de cultivar y fue uno de los primeros que se cultivaron. Y esta cebada es rica en diastasas, entonces se producía una bebida am, efervescente y dulzona. La que sigue, por favor. Como decía, este caldo producía después de algunos días, por efecto de las levaduras y las diastasas, y además de que era dulzón, era agradablemente embriagador. La que sigue, por favor. La cerveza antigua, de hecho, hemos visto por ahí que se las daban a los niños, pero no hay que escandalizarse, porque esta cerveza inicial tenía un bajo contenido alcohólico, era rica en levaduras y vitamina B, y pudiera ser que compensara la disminución del consumo de carne. Al dejar de ser cazadores-recolectores, se disminuyó el consumo de carne. Y además, esta cerveza antigua se elaboraba con agua hervida, que la hacía una fuente de agua más segura que el agua corriente. La siguiente, por favor. Eh, la cerveza ha ganado su lugar como la bebida del hombre civilizado. Si bien es cierto que el cereal es base de la dieta, como líquido es la cerveza, como sólido es el pan. Decían por ahí, en algún lugar de ahí, que decía que no era cerveza, era pan líquido. Hay referencias antiguas de 2700 antes de Cristo, en un poema que está escrito ahí en sánscrito, clarito dice ahí, y le pusieron cerveza delante de él. Y por supuesto, no sabían nada sobre pan. Ellos tomaban el pan líquido que era esa cerveza antigua. La que sigue, por favor. Por supuesto que todos los líquidos y todas las infusiones que consumimos se les puede buscar algún sesgo curativo. En esta tablilla de Nippur, esta tablilla cuneiforme de Nippur, de 3200 antes de Cristo, y en los papiros de Evers, de 1500 antes de Cristo, decían que la cerveza con media cebolla era laxante, y con azafrán quitaba los cólicos, y con aceitunas trituradas quitaba la indigestión. La que sigue, por favor. También sabemos que fue el salario de los constructores de las pirámides de Egipto. Les daban 3 hogazas de pan, 2 jarras de cerveza y a trabajar. En las tumbas egipcias se encontraron panes y jarras de cerveza. Actualmente la cerveza sigue siendo la bebida básica del trabajador para ser compartida en las tabernas y en los bares. La que sigue, por favor. Y llegamos al segundo trago, que es el vino. Se supone que en el Neolítico, entre el año 9000 y 4000, hay evidencias arqueológicas que señalan que en la región de los Montes Sagros, en el actual Irán, ya se elaboraba vino. La que sigue, por favor. Otro clic. Ya puse a trabajar de más al doctor Lara. La que sigue, por favor. Bueno, ya está bien. El vino de esta región de Irán llegó a Egipto y rivalizó con la cerveza. Además, era un símbolo de estatus. Se utilizaba en los ritos religiosos y en las festividades. Los faraones eran sepultados con vasijas de barro que contenían vino. Después el vino llegó a la Grecia clásica y a Italia en el año 200 antes de Cristo. La que sigue, por favor.
Y el peregrinar del vino no ha parado. En Italia apareció, en Roma, pues apareció la figura del vinatero. Los vinateros, los que se dedicaban al reparto del vino en las tabernas, le añadían sustancias para blanquearlos y consiguieron vinos blancos que los romanos valoraban más. Era un símbolo de riqueza y poder. De hecho, el vino blanco se servía en vasos, en copas de cristal, y en las tabernas se tomaba en recipientes de madera o de cerámica. La siguiente, por favor. Next, please. A mí se me hace que don Lalo ya se está tomando unas cuantas copas de vino más que yo. Y como decía que las bebidas también se han asociado a tratamientos. Se decía que el vino caliente y seco, según los libros hipocráticos, propiciaba la bilis amarilla y reducía la flema. Se recomendaba para enfermedades. No, no te escuchas, Reinaldo. Perdón, algo pasó que me silencié sin querer. ¿Desde dónde no escucharon? Que Galeno lo recomendaba conseguir el mejor. Él decía que había conseguido un vino que se llama Falerno. El Falerno todavía existe, pero el Falerno era un vino que se producía en las faldas del Vesubio, que cuando hizo erupción pues, se llevó todo. Entonces, pues ya no pudimos conseguir ese Falerno galénico. La que sigue, por favor. Como yo decía, el vino se expandió. Después llegó a Francia y después a España. Los reyes católicos, tras la conquista, tras la reconquista cuando se deshicieron de los árabes, plantaron vides a lo largo del Camino de Santiago, en las zonas de La Rioja y Ribera del Duero, que les suenan, que son unas zonas vitivinícolas muy importantes en España. Y de hecho, en el Camino de Santiago existe en Irache unas bodegas de vino que puede uno tomar vino gratuitamente, una copa de vino. Digo, los caminantes, los que vayan al Camino de Santiago, los que ya lo han hecho podrán corroborar esta historia. Y así los colonizadores españoles trajeron la vida al Nuevo Mundo. De hecho, cada una de estas bebidas de las que estoy charlando de manera muy sucinta pueden ser motivo no solo de una charla individual, sino de un simposio o de un congreso completito. El vino se convirtió de pronto en el rey de las bebidas. La cerveza se utilizaba en las comidas en el norte de Europa, el vino en el sur. Se servía en banquetes oficiales y se sirve todavía en banquetes oficiales, cumbres políticas, y se asocia el vino con el estatus. Hay vinos de altísimo precio, cuando ve uno el precio de la botella de más de 100,000 pesos, dice uno, pues, ¿qué hace por mí? La que sigue, por favor. Y llegamos así al tercer trago, los licores o los destilados. Y de la mano de los destilados al periodo colonial. La destilación ya existía en el antiguo Egipto. Lo conocieron los griegos y los romanos, pero los árabes los perfeccionaron. De hecho, Avicena describió detalladamente un alambique. En la Edad Media, la destilación se consignó a los monasterios, pues los alcoholes se utilizaban solamente con fines terapéuticos. Un médico teólogo catalán publicó en el siglo XIII Los secretos de la destilación del vino. Y el libro se llamaba Liber Aqua Vitae. Y lo llamó Aqua Ardens, si le suena el nombre, así como aguardiente. Para la mayoría de la gente, agua de vida.
que era una medicina. De hecho, hay una anécdota interesante en el libro de la bodega de Noah Gordon, que narra cómo uno de los protagonistas adquiere, conoce que con este aguardiente podría detener la fermentación del vino para que no se siguiera fermentando en las barricas y se echara a perder y se hiciera vinagre. Pero bueno, esa es otra historia. Como les decía, así se construyó América con los destilados. Los que vinieron a América, como ven ahí en el mapita que está ahí arriba, vinieron engatusados, suponiendo que como tenía la misma latitud mediterránea, podían sembrar todo lo que se sembraba en el Mediterráneo, uvas, vides, perdón, uvas, olivos, y vinieron encantados con eso, pero se dieron cuenta que no fue cierto. Y los primeros años fueron terribles porque no tenían ni cerveza ni vino. De repente les llegó el ron y así la prosperidad. En la Inglaterra colonial había más de 50 destilerías de ron, porque las islas del Caribe vendían la melaza, que es un subproducto de la producción de azúcar, y era muy barata, y pues producían grandes cantidades de ron. Pero cuando estos colonos empezaron a avanzar tierra adentro, pues ya no contaban con melaza y empezaron a hacer destilados de lo que se les imagine, de calabaza, etcétera, hasta que encontraron el maíz y de ahí nace el whisky americano que es el bourbon. Después vino la ley de la melaza y luego la independencia. El ron fue un factor de importancia económica en los siglos XVII y XVIII. Se exportaba de Europa a las Antillas, era moneda de cambio para el tráfico de esclavos africanos y en el negocio de pieles con indios en América del Norte. Hay una anécdota de que todos los marinos británicos recibían raciones regulares de ron desde el siglo XVIII hasta 1970, que dejaron de darles ron a los marinos, que era un ritual, como ven ahí en el reparto de ron a los marinos ingleses. Y abajo se ve la ilustración de lo que se llama un comercio triangular, que de América iba ron, azúcar, café, tabaco y metales, en Europa los bajaban hacia el África Occidental y los cambiaban por esclavos africanos. La que sigue, por favor. Como decía que los colonizadores utilizaban el ron y las bebidas para engatusar a los nativos y para cambiárselos por pieles. Descubrieron que los indios no bebían, o los americanos, los nativos americanos, bebían a menos que tuvieran suficiente cantidad de dinero para embriagarse. Entonces, les daban mucha bebida a los nativos americanos y ya brut, borrachos y embrutecidos les compraban tierras, les compraban pieles y hasta los hacían esclavos. La que sigue, por favor. Llegamos al cuarto trago, que será el café. Se supone, hay muchas historias de cómo se descubrió el café en el año 300 en lo que hoy es Etiopía. Luego llegó a Yemen, que fue el primer cultivo sistemático, y en el siglo XV se empezó a tostar y a tomar como infusión. Pasó a Arabia, a Egipto, a Turquía, a Italia. En el siglo XVIII, Luis XIV tenía una planta de café en su jardín botánico, se la regaló a alguien que la trajo en 1723 a la isla de Martinica en el Caribe, y cerca de 50 años después ya había 18 millones de plantas de café en la isla. El café llegó a Cuba en 1790 y a México, a Córdoba, Veracruz, en 1817. La que sigue, por favor. El café, como todas las bebidas, ha tenido controversias. Cuando se introdujo a Italia, se suscitó el lío de que si era lícito para los cristianos tomar una bebida de musulmanes. Se la dieron a probar al Papa Clemente VIII. Lo probó
y emitió su fallo en la siguiente diapositiva. Pues que bautice el café. Entonces, él dijo, esta bebida de los maomatonos es tan deliciosa que sería una lástima dejarla para los infieles. En exclusiva, vamos a burlar a Satán y lo bautizamos y lo vamos a hacer una bebida cristiana. Y así es que podemos disfrutar actualmente del café. La que sigue. También el café se puede considerar como los ancestros de la web, de la www. Los cafés funcionaban como centros de información para científicos, para negociadores, para escritores, para poetas, para tramitar finanzas, hacer seguros, eh, se hacían tertulias académicas, servía para mercado de valores. Porque la siguiente, porque al ser una bebida no alcohólica, facilitaba el intercambio y la cooperación sin los riesgos del alcohol. Se dice que en el café Leprocop, Voltaire y Benjamin Franklin concibieron cada uno de ellos, Voltaire la enciclopedia y Benjamin Franklin la Constitución de Estados Unidos. En el Café Freud, en un día de julio de 1789, se dio inicio la Revolución Francesa. También el café prende cosas. La que sigue, por favor. Y llegamos al quinto trago, que serían el té. En 2737 a.C., un emperador chino encontró que las hojas secas de Camellia sinensis saciaban la sed, quitaban el sueño y los ponían contentos. El té ha sido desde medicina hasta moneda, como se ve ahí. Eso que se ve ahí redondo con un cuadro en la es una maqueta, es el té comprimido hecho como moneda. La que sigue, por favor. Para no hacernos bolas, existen té blanco, té verde, té amarillo, té oolong o té azul, el té negro. Todos tienen el mismo origen y depende el tiempo de fermentación o de oxidación que tenga cada uno de los tés. El té negro es una oxidación muy importante, por eso da color a una infusión rojiza oscura. La que sigue, por favor. Pero esos son tés. Lo que nosotros tomamos después de todo eso son infusiones. Me refiero a la canela, la manzanilla, el té de limón, etcétera. El té debe ser hecho con Camellia sinensis, hojas de Camellia sinensis. Como decía, en China, esos son campos de cultivo de té. Se procura que la mata quede pequeña, el té se recoge a mano y ahí están los campos cultivados. El de la foto de en medio no corresponde a China, corresponde a la India, que luego hablaré de por qué en la India también se produce el café. Porque en 1601, en los 1600, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, nada que ver con los piratas del Caribe, le dieron difusión masiva mundial al té y lo importaban de Japón a China, pero tenía impuestos excesivos porque una taza de té costaba 5 veces más que una taza de café. Entonces, aumentaron las importaciones, bajaron los precios y para 1700, para la mitad del siglo XVIII, fue la rebelión de las colonias americanas con el motín del té. Y luego los ingleses iniciaron en el siglo XIX, en 1836, el cultivo del té en la India. La que sigue, por favor. Se desligaron de los orientales. Yo creo que este es uno de los primeros estudios aleatorizados abiertos, porque el rey Gustavo III de Suecia, para dirimir la queja de que el uso continuo, el mito mejor más que queja, de que el uso continuo del té o el café podía llevar a la muerte. Entonces, a 2 presos eligieron, uno que tomara café y otro que tomara té. Y aparte el experimento era seguido por una comisión médica, un estudio, como yo decía, pues
al azar, aleatorizado, abierto, y resultó lo siguiente. Primero se murieron los médicos, luego el rey, después el bebedor de té y por último el bebedor de café. Hay que sacar conclusiones de esto. Llegamos al sexto trago, que serían las bebidas de cola. Un farmacéutico en Atlanta, a mediados del siglo XIX, casi al finales del siglo XIX, empezó a producir, una sustancia que empezó con 33,000 litros y luego fue incrementando su cantidad a llevarla a fuentes de soda, le agregó jarabe, le agregó agua carbonatada, se vendía como el mejor remedio para la cefalea. Y en 1899 ahí están las primeras botellas de Coca-Cola. La que sigue, por favor. Luego vino la ley seca y la Gran Depresión. Como no había alcohol, pues empezó a universalizarse el consumo de la cafeína, y como la Coca-Cola tiene entre sus componentes cafeína, pues conquistó Estados Unidos y de ahí al mundo. La que sigue. Se convirtió en una bebida global del siglo XX. En los 40, a finales de los 30, se vendía ya fuera de Estados Unidos. En 1941 se ligó la Coca-Cola al ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y así se ligó al esfuerzo bélico y al patriotismo, y para mantener la moral, Coca-Cola mantenía el mismo costo a todas las tropas, estuvieran en cualquier parte del mundo que estuvieran, les costaba lo mismo que en Estados Unidos, 5 centavos de dólar costaba una Coca-Cola en los 40. Llegaron a tener 64 embotelladoras en todo el mundo. Si bien es cierto que 6 bebidas definen el pasado, o están ligadas con nuestro pasado, o rigieron periodos de nuestro pasado, el pasado, el presente y el futuro están ligados al agua. El agua está de moda. Si hay contradicciones, tiene importancia geopolítica, hay problemas de disponibilidad y pareciera que está marcando el rumbo de muchos conflictos. La que sigue. Es importante regresar a la fuente, porque de seguir la seguridad hídrica representa un desafío. De seguir en el rumbo en el que estamos, para fines del 2030 enfrentaremos un déficit entre la oferta y la demanda de un 40%. Actualmente, nada más para echarle rayas y lápiz, el 70% del agua se dedica a la agricultura. Pero para el 2030, alimentar 9,000 millones de personas, perdón, para 2050, va a requerir que se incremente 60% de la producción agrícola y más de casi un 20% de extracción de agua. No va a haber agua suficiente. La que sigue, por favor. ¿Por qué esta agua se necesita para generar energía? Las aguas subterráneas nos las estamos acabando más rápido de la que las podemos reponer. En un par de años, cerca de 1,800 millones de personas van a vivir en países o en regiones donde tengamos escasez total de agua. La que sigue, por favor. Antes de continuar, les debería decir que este es el trago más amargo de los tragos que hemos platicado. Existe una preocupación mundial de los países que corren riesgo de quedarse sin agua, y México está entre ellos. Tenemos una vulnerabilidad de entre el 40 y el 80%. La que sigue, por favor. El estrés hídrico en México es muy importante. Hablar del día cero, el día cero es el día en que nos quedemos sin agua. Hablar de estrés hídrico es hablar de cuando la demanda de agua potable es superior a la cantidad disponible.
En México hay 15 estados que están a punto de quedarse sin agua, como pueden ver ahí en el mapa. Hace unos días se celebró el Día Mundial del Agua. Según la OMS, hay más de 600 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y en México, el 58, estas son cifras del año pasado, de octubre del año pasado, en México solo el 58% de la población tiene acceso diario al agua. Hay un acuerdo de la Organización Mundial de la ONU, que son 17 acuerdos para el anterior, por favor, para el desarrollo sustentable. Y el acuerdo 6, la que sigue, el anterior, por favor. Lalo, quiero ver los dibujitos, eso. El acuerdo 6 es agua limpia y saneamiento. Pero cuando ve uno estas cifras, se da uno cuenta que esto es para 2030, ¿eh? Este desarrollo sustentable es para 2030 y a 7 años de esto están las cifras que están puestas en la lámina. Millones de personas sin acceso al agua, 40% de nuestra población no tiene acceso al agua. La que sigue, por favor. Y el agua limpia está limitada porque tenemos falta de infraestructura, mala gestión de los servicios, pobreza y desigualdad, el cambio climático, el aumento de la población. La que sigue, por favor. El agua embotellada se volvió popular porque las modelos la pusieron de moda. ¿Quién no quiere ver una mujer guapa tomando agua y decir, yo quiero estar así como ella y me tomo mi agua? Se supone que es más saludable y segura, lo cual es falso. El 40% de esas aguas es agua de la red, si acaso filtrada. Un metro cúbico de agua embotellada cuesta 2,000 euros y un metro cúbico de agua municipal cuesta 1 euro. El agua embotellada da estatus entonces. La que sigue, por favor. Este es un libro publicado en México el año pasado, que se llama El agua o la vida. Hay casi 700 conflictos de agua en el país, por diferentes causas. Somos el primer lugar del consumo de agua embotellada y el segundo lugar en el consumo de agua de PET, lo cual nos debe llamar a la reflexión, dejar de comprar botellitas de agua y cargar nuestro propio tambo de agua. En los congresos, llevar una jarra de agua y vasos para los ponentes. Hay muchas cosas que podemos hacer. La siguiente, por favor. Se está privatizando el agua. Y diría yo a Manuel Serrat, no esperes a que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. Hay que tener cuidado con eso. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la huella hídrica de lo que consumimos? Otro clic, por favor. Un tarro de cerveza cuesta hacerlo 105 litros. Una copa de vino, 120 litros. Una taza de café, 140 litros de agua y una taza de té, 35 litros de agua. Ojo, que esto tiene que ver con el cultivo. ¿Cuánto cuesta cultivar 1 kilo de café? Pero esto es traducido a un tarro, a una copa y a una taza. Todo lo que consumimos, y lo podemos checar, si ustedes buscan la huella hídrica de lo que consumimos, pues en México no nos falta agua, nos sobra chatarra. Para hacer una bolsa de papas se ocupan 185 litros de agua. Para hacer 1 litro de leche se ocupan 1,000 litros de agua. La que sigue, por favor. México, perdón, las huellas, sí, la anterior, léelo, por favor, 2 clics. Se me olvidó que les puse clics. A nivel mundial, se calcula que ya la huella hídrica promedio por persona es de 1,240,000 litros por persona por año. En México consumimos casi, llegamos al doble, 1,970,000 litros por persona por año. Tenemos que modificar nuestros consumos, tenemos que cuidar nuestros consumos. La que sigue, por favor. Hay que ahorrar agua. En la Ciudad de México, cada persona consume más de 300 litros de agua al día. Equivale a 30 garrafones. Y lo consumimos a lavarnos los dientes,
al lavar el auto, al lavar ropa, al bañarnos y al tener fugas en nuestras casas. La que sigue, por favor. Podemos empezar a invertir en recuperar y en reutilizar el agua. La que sigue, por favor. Y reutilizar el agua significa tener plantas de tratamientos de agua. Existen en el país múltiples plantas de tratamientos de agua. Hay muchos estados que tienen grandes cantidades de plantas tratadoras de agua, las cuales habría que buscar cuántas funcionan, cuántas no funcionan. Parece ser que tienen problemas de funcionamiento, pero llama la atención que Baja California, que es el estado con más estrés hídrico, apenas tiene 29 plantas para reutilizar aguas. La que sigue, por favor. En la Ciudad de México ya se ha instalado un sistema de captación de agua de lluvia desde 2019. Al octubre del año pasado se habían implementado ya casas, casas para, es un programa, algunos son subsidiados al 100% y otros al 50%, cuesta aproximadamente 30,000 pesos a poner un sistema de captación de agua de lluvia, pero hay alcaldías de la Ciudad de México que ya están colectando agua, han puesto casi 40,000 sistemas de captación de agua de lluvia y existe un programa vigente para este año. La que sigue, por favor. Pero en nuestras casas podemos implementar y buscar dispositivos ahorradores de agua, porque el WC y la ducha llevan el 70% de nuestro consumo, de esos 300 y tantos litros de agua por día, entre la ducha y el WC consumen el 70% de agua. Podemos buscar economizar agua en las regaderas, hay regaderas ahorradoras, sistemas de cortadores de flujo. Aquí hay lo que está puesto aquí en el círculo rojo que dice bajo recomendado, que un lavabo, una llave de lavabo, en lugar de aventar 15 litros de agua por minuto, aviente 2.5 litros por minuto. Que un fregadero, en lugar de 15, aviente 6.5 y que una regadera, en lugar de 20 litros por minuto, aviente de 8 a 10 litros por minuto. También podemos intentar cambiar todos nuestros WCs a que tengan sistema de doble descarga para líquidos y para sólidos, o conseguir un WC que aviente solo poco más de 3 litros por descarga. O bien, en algún punto a lo mejor tendremos que recurrir a nuestras casas a conseguir un inodoro seco, como los que vemos en muchos lugares ya existen. Eh, yo no conocía que existían también para damas, me puse a buscarlos y aquí está puesto, pero también existen. No sé si alguien sepa que los estén funcionando. La que sigue, por favor. Como decía al principio, el agua es fundamental para la vida y para todas las bebidas que nos han acompañado, porque todo tiene su huella hídrica, pero el agua es indispensable. La que sigue, por favor. Entonces, esto es cosa seria. Hay que cuidar el agua porque es cosa de todos. La que sigue. Hay que hacer y hay que celebrar todos los días como Día Mundial del Agua, porque cada gota cuenta. Una gotera, una gotera desperdicia si no se cierra a lo largo del año, puede desperdiciar una sola gotera hasta 10,000 litros por año. Hay que cuidar el agua porque gota a gota se agota. Muchas gracias. Ahora sí, ya. Pues como siempre, muy agradable los datos históricos, las reflexiones, y lo triste viene al último, y lo preocupante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo correcto?
¿cuántos de nosotros nos falta crear una conciencia de que estamos acabando el agua para las nuevas generaciones? Y a lo mejor, y ya como ha sucedido en otros temas, pues muchos de los niños de ahora ya no van a tener una infancia como la que vivimos muchos otros que rebasamos las 7 décadas de vida. Y yo frecuentemente me pongo a pensar, bueno, con mis nietos, con mis hijos incluso, ¿cómo viví yo y cómo se vive ahora? Y me pongo a pensar, si mis abuelos estuvieran vivos, no lo creerían simplemente. Creo que el mundo ha cambiado tan rápidamente en tan solo 2 o 3 generaciones, y pues es que somos muchos. Parece ser que la Tierra está llegando al máximo de sus capacidades para sostener la vida humana. No sé, ¿cómo lo ves tú, Reinaldo? Pues preocupante y sí, igual desde hace mucho tiempo, eh, por ahí pasó muy rápido una de las láminas que decía cómo cuidar el agua ¿cómo se llama? En tu casa, ¿no? En la regadera. Todos seguramente vamos a la regadera y no sale no sale caliente o a la temperatura adecuada de inmediato. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha recomendado, y en la casa de ustedes existe una cubeta en cada baño para colectar esa agua, que luego se utiliza para lo que quieran, se Claro, utiliza para lo que quieran. Y desde hace mucho tiempo también están implementadas las regaderas ahorradoras de agua que están ahí, que avientan 8 litros por minuto en lugar de 20. Y están sí. medidos. Yo tuve la oportunidad de comprobarlo, de cuánta tenía la regadera antigua y cuánto tenía la regadera nueva. Y sin sacrificar el confort. Lo mismo pasa con los reductores de agua para las llaves de los lavabos, para las llaves del fregadero, etcétera, etcétera. Bueno, quiero aprovechar, hay felicitaciones de la doctora Aguirre, para el doctor Michel, de Froilán Guerrero, de Luz Treviño. Karina Romero dice, gracias, interesante la plática, muchas gracias. Habló del chocolate, o sea, pregunta, ¿No? sería una buena charla. Si No, no, no. usas una cubeta en la regadera, ahorra mucha agua, lo que estabas comentando precisamente. Claro. Creo que a lo mejor tiene razón la doctora Karina Romero de que el chocolate merece una plática aparte. Por supuesto. Tiene una serie de condiciones muy especiales. Pero bueno, para no desviarnos, La preparamos, o eh, sea, tengo material para hacerlo. sí, para no desviarnos del tema, creo que yo quisiera recalcar un poco acerca de que el consumo de líquido en gran parte refleja parte de nuestra cultura, parte de nuestra nivel socioeconómico, y también algunas de las costumbres que tenemos históricamente para que ante un evento eh, bueno o malo, ¿verdad? La gente, por ejemplo, en los velorios te ofrece una bebida, en los bautizos te ofrece una bebida, en los matrimonios te ofrece varios tipos de bebidas. O sea, a lo que quiero yo llegar es que la vida del ser humano de manera social está muy relacionada con el consumo de las bebidas. No sé si tú Por quisieras. supuesto. Totalmente de acuerdo. De hecho, como pone ahí al inicio, en una de las láminas iniciales, el consumo de bebidas espirituosas está ligado justamente a todo lo que tú acabas de mencionar, y además es un símbolo de estatus. O sea, uno puede consumir una botella de vino de 100 pesos y un Petrus, perdón, y un Petrus.
y la que nunca he tomado, por cierto, que creo que ni tomaré, porque, pues, refleja estatus. Y el mejor vino es el que a mí me gusta, punto. O sea, hay buenos y hay malos, hay algunos que no te gustan, algunos que sí te gustan, pero sí, refleja estatus y refleja, en una buena celebración, pues, utilizamos bebidas, por ejemplo, puedes conseguir una bebida de vino blanco espumoso de 100 pesos, o puedes conseguirte un una viuda Clicquot de 2,000 pesos, ¿sí? Claro. Y puedes brindar con el mismo gusto y te vas a embriagar igual. Claro, y hablar de un vino blanco espumoso, no podemos decir de champán, porque el champán es exclusivamente de la región de Champán, es una Exactamente, denominación por de eso. origen. Y Es hablando del es una vino de también, hay una serie de recomendaciones gourmet y de recomendaciones que van muy ligadas al tipo de actividad y al consumo de los alimentos que van de la mano. Por ejemplo, de las uvas Cabernet, que tienen folatos, o las uvas Shiraz, eh, las uvas Merlot, si se van a consumir en un vino tinto, en un vino blanco, qué le va mejor, si vas a consumir carne, si es grasosa, si no lo es, si vas a consumir alimentos de mar, etcétera. Entonces, cada uno de ellos finalmente refleja un conocimiento, una cuestión de tipo cultural. Tradicionalmente en Europa se conoce bastante de los vinos, de las características, incluso de vinos que se toman por temporada. Hay gente que en el verano gusta mucho de utilizar el tempranillo, que el tempranillo no es no más que la primera prensa de, de la uva, y así con tanto cuerpo y menos alcohol, se consume el tempranillo. ¿Será normal diluir el vino, Reinaldo? de hecho, antiguamente a los niños les daban vino, ¿sí? Cuando uno busca o lee libros históricos, les daban vino a los niños, diluido con agua inicialmente, y luego poco a poco, porque había vinos muy, muy fuertes, ahorita que hablabas un poco de maridaje con las comidas, qué uva va con cada tipo de alimento. También hay quienes son iconoclastas con eso y dicen: "Pues yo puedo comerme un pescado con un buen vino tinto y no voy a agarrar el vino blanco". Dice que el mejor de los vinos blancos es tinto, para acabar pronto, ¿eh? El mejor de los vinos blancos es tinto, ¿sí? Bueno, y fíjate que me hiciste recordar, hace muchos años se vendía, creo que lo puedo decir, el vino medicinal Hemostil para evitar la anemia, que era uno de los padecimientos muy frecuente hace 80, 70, 60 años en México, derivado de algunos absurdos en la nutrición y algunas deficiencias para la absorción de nutrientes. Pero es importante esto porque en realidad la propuesta del vino medicinal es que era un estimulante del apetito. Y ahí viene también una reflexión de cuándo consumir un aperitivo, cuándo consumir un tipo de vino, dependiendo para lo que va uno a consumir y disfrutar mejor en la comida que uno vaya a degustar. No sé si tú quieras completar Híjole, algo. no, con el maridaje sí te fallo, con el maridaje sí te fallo, ¿sí? Hay quienes dicen que un buen aperitivo es un tequila o un buen mezcal, pero yo creo que en gusto se rompen géneros, ¿sí? Bien. Sí, no me atrevería. Bien, tradicionalmente en algunas regiones de México se acostumbraba a los niños completar su alimentación con aguamiel o pulque.
Y parece ser que en una de las poblaciones, si mal no recuerdo, fue Apan, Hidalgo, hicieron un estudio muy interesante. Claro. La idea de que en la población acostumbraban producir alcohólicos, porque les daban a los niños el aguamiel o el pulque ya, o sea, el aguamiel fermentado. Claro, claro. Y la conclusión de este estudio fue que era una manera de completar las necesidades Proteicas, alimenticias. claro, sí. De hecho, hay por ahí un dicho popular que al pulque le falta un grado para hacer carne. Casi es carne. No, es que y en Apam Hidalgo, pues era un lugar netamente pulquero, netamente pulquero. Tuvo su debacle, el pulque tuvo su debacle. Sería interesante hacer por ahí empecé a preparar una charla sobre las bebidas de México, hablando de pulque, hablando, el pulque fue desplazado cuando llegó la cerveza. ¿Sí? Te decía al principio que la charla la tuve que hacer de cero, pero la cerveza artesanal, México es el primer lugar en el mundo de cerveza artesanal. Fíjate Tú nada ves más. cerveza artesanal en el país, en el estado en el que vayas, cervezas de la que quieras. A mí me encanta la cerveza oscura. Cuando voy a Yucatán, o me compro una ceiba o me compro un apatito. Bien. Y ahora que hablabas acerca de lo que les daban en las guerras, la cerveza, y después en la Segunda Guerra Mundial, la Coca-Cola a los soldados, eh, me parece, si mal no recuerdo, que en tiempo de la Revolución se distribuía el pulque entre los revolucionarios y precisamente las encargadas de estar gimando, o cómo se llamará, extrayendo el aguamiel de los magueyes, eran las adelitas, incluso lo fermentaban para darle un valor más que actuara como estimulante y analgésico de las faenas de la revolución. Sí, el alcohol es un excelente relajante muscular a dosis adecuadas. Bueno, No, sí. no embriagarse, sino una copa para dormir o una cerveza para dormir. Pues Hablando de cerveza definitiva, para dormir, sí. metí una cerveza al congelador, Dios me libre, a ver si no explota. No, y además llegas a las fiestas y generalmente te recibe el anfitrión y te dice, oye, ¿qué quieres de tomar para que entres en calor? ¿No? Un mezcal. Para que entres en ambiente. Este, y tradicionalmente, o hay gente incluso que cuando llegas a un evento te están esperando ya con una copa de recibimiento y parece ser que cuando consumes una copa en un evento, como que te relajas, como que socializas mejor y crea un ambiente emocional y filosófico muy especial. Y hablé de estos eventos, pero igual sucede en los velorios. Vas a un velorio y te ofrecen el café persinado, que es con algún Con destilado, piquete, el perdón. piquete, y entras en un estado muy de acuerdo al momento. Sí, Sí, es relajante para socializar. Sí, sí, acuérdate de la canción de Chava Flores, ¿no? Y cerró sus ojitos Cleto, ¿no? sí, 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 qué barbaridad, qué visión tan, ¿Eh? tan social No, que tenía ese de es los eventos. genial, ¿sí? Sí, o sea, si quieres conocer algo de ese México que ya no existe, oír las canciones de este autor es maravilloso. Ah, Te no, por refleja supuesto, exactamente no. lo que sucedía en esa generación. Claro, claro. Pues me gustaría, dice aquí Ilustre Viño, en Europa es más barato una botellita de vino tinto que una Coca-Cola. Definitivamente. Por supuesto, por Sí, supuesto, tiene toda la razón la doctora Luz Treviño. por Incluso supuesto. ahorita me hizo recordar, yo he estado en varias, creo que tú también, Reinaldo. eh, es muy bonito cuando llegas a alguna de las ciudades importantes europeas y hay una fiesta del vino. Y entonces pagas tu cuota, ¿no? 10, 20 euros ahora, ¿no? Bueno, yo llegué a pagar 40 euros
en Alemania, en Múnich, y hay como 100 o 120 expositores, y cada uno de ellos te ofrece un trago y una mini tapita, ¿verdad? De lo que tengan ahí, y ya cuando vas a la mitad, ¿no? Ya no voy a terminar la exposición. No sabes si vas o vienes. Sí, entonces la recomendación es no se tomen más de una, aunque esté muy bueno, y empiecen con lo del final, porque si no, no van a llegar. No, En fin, hay lugares de Europa que el agua, por ejemplo, en Roma el agua corre en las calles, sigue corriendo en las calles, y puedes tomar agua de las fuentes, sí, y es pura, el agua de las fuentes es pura. sí. En Y la, en Torino también. hay llaves que están tirando agua, y vas tú y llenas tu botella de agua, y es el agua más sabrosa que te puedes tomar. Sí. Fresca, fría, no, deliciosa el agua de las llaves, de las aguas romanas. Hay Y el unas vino, barcazas, hay unas perdón. barcazas en el río Po, en Torino, Ujú. que te subes para comer algo. Y si tú pides un vaso de agua, tienen una manera que ganan para servirte el vaso de agua del río Po. Entonces, No, ha de ser Río Popó, mejor no, no. no, 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 es el río Po. Pero hay un sistema no se pueden vertir aguas negras en estos países, que es uno de los reflejos de un estatus de pasar de un país en vías de desarrollo a un Igualito que país aquí. desarrollado, en el cual, pues, una manera de medir que llegaste a un país desarrollado es que la gente no compra agua, sino que toma agua de La llave, por la llave supuesto, claro, pública. Sí. claro, claro. Bueno, pues está interesantísimo y vamos a tomar en cuenta los comentarios de la doctora Romero, a ver si armamos una plática del chocolate, que por cierto a mí también me gusta mucho, y también de ese tipo de chocolate del amargo, el dulce, etcétera. Eh, No, el único chocolate que sirve es el amargo. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también a lo mejor valdría la pena hablar un poco históricamente qué pasó con el pulque, porque era una bebida, actualmente en la Ciudad de México hay, creo que se pueden contar con los dedos de la mano las pulquerías, al menos en el centro de la ciudad hay una muy famosa, y los famosos jurados, ¿no? Oye, ¿cuál es esa famosa? Eh, Porque yo no conozco ninguna pulquería famosa, y te digo que estaba tratando de armar una charla sobre bebidas, y el pulque me llamó poderosamente la atención. De hecho, seguramente si conoces el pulque, hay vasos específicos vasos específicos para tomar pulque. Hay sí, tornillos, hay cacarizas, hay tiene toda una nomenclatura el pulque que no sabes. Sí la conoces. sí, sí, y también te sirven por medidas grandes, Ah, claro, te claro. miden por jarras, Sí, y una sí, jarra, sí, está una muy cacariza. Hay interesante. que pedir una cacariza Una cacariza, sí es con cierto. unos cuantos tornillos ahí. Bueno, pues yo quisiera pedirte, Reinaldo, un mensaje final para cerrar esta plática de la historia de la humanidad contada en 6 tragos. Pues yo quisiera primero agradecerles el favor de su atención, aunque poquitos, porque yo creo que todos ya están agarrando pista para salir de vacaciones a la playa. Semana Santa. Ya es Semana Santa, sí, agradecerles su atención y ojalá que luego pudieran ver esto y reflexionar un poco sobre el cuidado del agua e implementar en casa, buscar de manera específica qué se puede hacer para cuidar el agua. Muchas gracias. Antes Antes de cerrar esta grabación, yo quisiera hacer una especie de exhorto, porque la vida como la conocimos ya no va a ser así. Muy difícilmente las nuevas generaciones van a vivir como vivimos mucha gente hace 50, 60, 70, 80 años en México. No quiero decir que sea mejor o peor, pero no pinta agradable, pinta difícil.
Y hablando específicamente del agua, creo que tenemos que crear conciencia, tenemos que hacer la tarea para tratar de dejar un mundo mejor. Y ahí viene de la mano con la contaminación, con muchas de las cosas que podemos hacer con los sprays, los productos sintéticos, el plástico, los popotes, etcétera, que podemos vivir sin eso y ayudaríamos a nuestro planeta, que es la casa de todos nosotros, no tenemos otra, y que si no la cuidamos, no la vamos a acabar. Yo sigo pensando que somos mucha gente que vivimos en un mundo muy disparejo, en el cual unos gozan de muchos privilegios y otros no tanto. México es un gran país con grandes riquezas. Desgraciadamente, no nos dejemos engañar con brillos de oropel, que regresemos a lo esencial, a los valores y dentro de ellos a la familia, a los seres que vienen atrás de nosotros y el cuidar el agua, cuidar nuestro medio ambiente, el ambiente familiar, la dinámica de la familia, el estar empático, el de quitarnos de que somos diferentes y que tenemos que pelearnos. No, 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 todos somos iguales. No debemos de andar perdiendo el tiempo con mala vibra, con malos pensamientos, con malas acciones. Así es que yo les invito a la reflexión y en esta plática maravillosa del académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, nos haga reflexionar un poco sobre todo lo que podemos hacer cada día que estemos aquí en este mundo y dejarle algo mejor a los que vienen atrás. A Sí, nombre de la fraternidad, perdón, si me permites un momento, claro, el año pasado en San José de Costa Rica me encontré una alcantarilla que tenía hecho en hierro fundido que decía: "El mar empieza aquí", en una alcantarilla en la calle. sí, 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 definitivamente, porque ahí es donde puedes contaminar cuando llega al mar. Por supuesto. Tienes toda la razón, claro que sí. Pues quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente videoconferencia del académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Muchas gracias a todos ustedes, los que se unieron a esta sala de Zoom. Y este video va a estar visible de manera pública en nuestro canal de YouTube. Y nada más me queda el desearles una excelente noche y que pronto nos veamos. Muy buena noche para todos. Hasta pronto.